¿De qué estamos hablando cuando hablamos o a qué hacemos referencia cuando estamos hablando de selección por competencia? Cuando estamos hablando de selección por competencia, estamos hablando de uno de los módulos de la metodología de gestión por competencias, o sea, cuando se ha definido el modelo y una competencia tiene su modelo que refleja la visión, la misión y la estrategia de lo que quiere alcanzar en un cierto periodo de tiempo. Bueno, uno de los módulos que se implementan es selección por competencias. Esto implica que a partir del día cero que se ha definido el modelo, todos los nuevos colaboradores, los que se van incorporando, lo van a hacer con esas competencias definidas para el modelo. Entonces, en definitiva, selección por competencias es un concepto y es un módulo dentro del modelo de gestión por competencias. ¿Cuáles son las diferencias entre la entrevista tradicional y la entrevista por competencia? Bueno, esta es una que hacen muchísimas personas, en especial lo hacen muchos jefes y muchas personas que no son específicamente recursos humanos. En realidad, uno hace una entrevista como las hacía antes o como está acostumbrado a hacerla, digamos, no sé, con las preguntas típicas de los 30 segundos para romper el hielo, cómo llegó, cómo está, etcétera, el saludo. Y después empieza a preguntar las cosas necesarias, tales como, no sé, la experiencia, o sea que hasta ahí vamos en la entrevista tradicional. ¿Y qué es lo que diferencia una entrevista tradicional de una entrevista por competencias? Que transcurrido, no sé, 10, 15 minutos de que va la entrevista tradicional transcurriendo, uno agrega preguntas específicas para evaluar las competencias. O sea que en definitiva a una entrevista tradicional lo que le vamos a agregar son las preguntas para evaluar competencias. Como ven, la diferencia es muy importante, pero es muy sencilla también de comprender. Ahora bien, completando un poco las preguntas, estas competencias que se van a evaluar, ¿deben ser las competencias del modelo u otras que van surgiendo, que van apareciendo, digamos, o que se les van ocurriendo a los jefes o lo que fuera? No, las competencias que se evalúan en el modelo de competencias debieran ser siempre las competencias del modelo, o sea, del modelo organizacional. ¿Cómo debo formular las preguntas para evaluar competencias? Bueno, esa se relaciona con una que también tengo por acá en cuanto a qué tipo de preguntas o cómo tendrían que hacer las preguntas, si hipotéticas o qué tipo de preguntas. Las preguntas digamos, las formas de formular las preguntas para evaluar competencias siempre tiene que ser de un modo tal que me permitan obtener comportamientos. Es decir, siempre las competencias se evalúan a través de observar comportamientos. En el caso de la entrevista, esos comportamientos, ¿dónde los vamos a observar? Los vamos a observar en un relato que me haga el postulante. Por lo tanto, las preguntas no podrían ser hipotéticas, del estilo ¿usted qué haría si?, sino debieran ser preguntas formuladas de un modo tal que me permitan que la persona me cuente algo que haya hecho, algo que haya sucedido en el pasado, y en ese relato sea posible por parte del entrevistador observar comportamientos. ¿Qué competencias debería reunir un buen selector de personal? Bueno, esa es una pregunta interesante porque ya no es qué pregunta vamos a evaluar, sino qué competencias habría, es decir, qué competencias vamos a evaluar, sino qué competencias debería tener el entrevistador. Ser un buen entrevistador es una tarea compleja que requiere experiencia y que se va adquiriendo mejorando con el tiempo. Es decir, no es posible ser un buen entrevistador de un día para el otro. No se es un buen entrevistador solo tomando un curso, aunque el curso y la capacitación es necesaria. Entonces, un buen entrevistador o un buen selector debiera tener una serie de conocimientos sobre cómo se hace una selección, sobre cómo se hace una entrevista, sobre cómo se pregunta. Esos son conocimientos. Él, a su vez, debiera tener ciertas competencias como relacionadas con la observación, competencias relacionadas con la comunicación, no sé, saber escuchar, estar muy, muy atento a las necesidades del otro,
tener una comprensión de lo que la otra persona está diciendo. O sea que requiere una serie de competencias personales básicamente centradas en la comprensión y en el escuchar al otro. En el diccionario de competencias tenemos una competencia que se llama comunicación eficaz, que empieza por escuchar, digamos, ¿no? O sea que un buen entrevistador, además de saber preguntar, debe también y fundamentalmente saber escuchar. Continuando con la que habíamos visto hace un ratito de cómo, digamos, cómo tengo que preguntar o cómo tengo que formular las preguntas para poder evaluar competencias, y habíamos dicho que lo que había que hacer era obtener comportamientos en el relato, acá tengo otra pregunta, si sirven las preguntas hipotéticas. Es muy, pero muy frecuente ver que los entrevistadores, los selectores, utilizan las preguntas hipotéticas del estilo, ¿usted qué haría si? No está mal la pregunta, porque si yo le pregunto a una persona, ¿usted qué haría para, no sé, evaluar a una persona? ¿Usted qué haría para desarrollar un plan de formación? ¿O que usted qué haría para, no sé, hacer el planeamiento estratégico de la compañía? Yo voy a obtener información interesante. Yo voy a tener información para saber si esa persona conoce cómo se hace un plan de formación o si esa persona conoce cómo se hace un plan estratégico. Pero no voy a evaluar las competencias. O sea que si usted quiere conocer conocimientos, saber acerca de los conocimientos que tiene una persona, puede utilizar preguntas hipotéticas. Pero si usted quiere evaluar competencias, o sea, saber si tiene capacidad de planificación como competencia, no conocimiento sobre planificación, en ese caso va a tener que plantear una pregunta no hipotética, sino una pregunta que haga que la persona le relate comportamientos. Para eso usted tendría que decirle, bueno, cuénteme si alguna vez hizo tal cosa, y a partir de que la persona identifica cuándo y en qué momento hizo esa tal cosa sobre la cual usted le está preguntando, a partir de ahí observar en ese relato que la persona le va a hacer que le comente comportamientos. Acá tengo otra pregunta que me dice, ¿cómo medir la efectividad de la selección de personal? Bueno, la efectividad de la selección de personal, desde todas sus formas, ya sea que se haga por competencias o no, va a ser como tantas otras cosas en la vida y tantas otras cosas en la vida empresaria, a través de los resultados. O sea que la efectividad de la selección se va a hacer a través del resultado que esa selección tenga en relación con el desempeño de esa persona en su puesto de trabajo. Por lo tanto, cuando uno quiere saber cómo está funcionando el área de selección, una de las cosas que se aplican o una de las evaluaciones que se realizan es hacer una encuesta de satisfacción a los jefes, pero no preguntando solamente, no sé, si están contentos o no con la nueva persona, sino una pregunta de satisfacción con preguntas concretas, una encuesta, digamos, con preguntas concretas que tengan que ver con el resultado, es decir, con el resultado del desempeño de la persona. Entonces, la efectividad de la selección de personal siempre va a estar en relación con los resultados, y ese resultado será el desempeño de la persona en su puesto de trabajo. ¿Qué es importante observar en una entrevista presencial? Bueno, en una entrevista presencial hay que observar todo, es decir, uno va a tener que estar atento a todos los detalles, a los comportamientos y a los microcomportamientos. Ahora bien, esto que uno tiene que observar en la entrevista, es decir, durante la entrevista uno tiene que observar todos los detalles, obtener comportamientos para evaluar competencias, verificar o de alguna manera controlar o, no sé, iba a decir la palabra chequear, que bueno, que creo que está aceptada también por la Real Academia, es decir, que tenga los conocimientos y la experiencia necesaria para el puesto. Esto uno hace durante la entrevista. Ahora, el resultado de la entrevista o cómo después ver la entrevista va a tener que ser siempre en relación con el puesto de trabajo. Es decir, a uno le puede encantar una persona que está entrevistando porque le parece, no sé, una persona simpática, amable, lo que fuera,
pero esa persona va a ser o no el postulante que estoy buscando en relación con el puesto de trabajo. Por lo tanto, va a haber que tener en cuenta que todo eso que se observa en la entrevista después tenga alguna relación directa con el puesto de trabajo. A ver, vamos a ver otra pregunta. ¿Qué es más importante, un buen reclutamiento o una buena selección? Bueno, qué buena pregunta. Si yo no hago un buen reclutamiento, no voy a hacer después una buena selección. O sea que el reclutamiento es como el principio de todo. Un buen reclutamiento no implica tener muchas postulaciones, sino tener quizás pocas postulaciones, pero las postulaciones que yo estoy buscando o las que estoy necesitando. Por lo tanto, primero tengo que hacer un buen reclutamiento y si ese reclutamiento está bien hecho, después va a ser mucho más sencillo hacer bien la selección. Evidentemente, el core del trabajo va a ser la selección, pero si ese reclutamiento no está bien hecho, no voy a tener buena materia prima o no voy a tener los casos necesarios para que esa selección esté bien hecha. A ver, vamos a ver otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre headhunting y una selección de personal típica? Bueno, el headhunting es una forma de hacer reclutamiento, en definitiva, porque cuando llego al momento de la selección, cuando llego al momento de la evaluación, las herramientas que voy a utilizar para medir, para seleccionar, van a ser las mismas, es decir, yo voy a medir las competencias en una persona que haya contestado un anuncio o una, digamos, una selección típica, una selección más tradicional, y de la misma manera voy a evaluar los comportamientos de una persona que haya convocado a través del headhunting. Entonces, la diferencia fundamental es cómo yo estoy haciendo la atracción o la búsqueda. En el headhunting es una metodología muy interesante, donde primero se identifica qué tipo de persona uno quiere, dónde puede uno encontrar esa persona y la va a buscar allí. Es decir, no espera que la persona se postule, uno la va a buscar. El headhunting se puede hacer de muchas maneras. En la actualidad, básicamente, o lo que más uno está haciendo es el headhunting 2.0, o sea, el headhunting utilizando las redes sociales. Pero en definitiva, la metodología de headhunting es la misma, la que usábamos antes de que existiera Internet o antes de que existieran las redes sociales, o la que uno está haciendo ahora a través de las redes sociales. En definitiva, headhunting es una metodología específica para hacer captura, selección, atracción de personas. Teniendo en cuenta el reclutamiento, entonces, ¿qué es el reclutamiento 2.0? Bueno, de alguna manera, muy sintéticamente lo estaba diciendo antes. Es el reclutamiento o el headhunting que voy a hacer a través de las redes sociales. El reclutamiento es a través de promocionar en las redes sociales las personas que estamos buscando. Y entonces uno no se va anunciando en las redes sociales, ya sea en Twitter o en LinkedIn o en Facebook, va anunciando que está buscando determinados perfiles y las personas acercan sus postulaciones. Todo a través de las redes sociales. Y ahí estamos en el reclutamiento 2.0. Cuando uno está haciendo headhunting 2.0, son personas que no han respondido a ese anuncio que hemos hecho a través de las redes sociales, sino que uno lo ha identificado como que es una persona que le interesa y la convoca. Entonces, estamos trabajando siempre en las redes sociales. En un caso estamos haciendo reclutamiento 2.0 y en el otro caso estamos haciendo headhunting 2.0. Vamos a ver otra pregunta. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de recursos humanos en el proceso de selección? Recursos humanos en el proceso de selección o en otros procesos también, esta respuesta o este comentario que voy a hacer también va a tener que ver con desempeño, con desarrollo, con otras tareas que hacen recursos humanos.
Recursos humanos en cuanto a selección es responsable de haber hecho bien el proceso de selección, o sea que es el responsable técnico del proceso de selección, de haber hecho bien el reclutamiento, de haber hecho primero bien la atracción, bien el reclutamiento, bien la selección. La decisión final sobre cuál es el candidato a incorporar la toma siempre el cliente interno o el futuro jefe. O sea que a partir de ahí la decisión es compartida. Entonces, recursos humanos es el responsable técnico del proceso de selección, el que lo va a tener que hacer de manera eficaz y eficiente. La decisión final la toma el jefe. Por lo tanto, la decisión final de qué candidato incorpora es del jefe. Entonces, allí aparece como una responsabilidad compartida. A ver, ¿qué papel cumple el futuro jefe en el proceso de selección? Bueno, el futuro jefe tiene un rol fundamental, es decir, es como el actor principal de la película, porque el futuro jefe primero deberá describir de una manera precisa, concreta, qué es lo que está necesitando. Evidentemente, esto que él está necesitando también tendrá que estar armonizado con otros procesos de recursos humanos, como los descriptivos de puestos, la estructura de puestos, la escala de remuneraciones, etc. O sea que no es que el jefe de manera unilateral define cosas, pero sí es el responsable de describir y definir exactamente qué es lo que necesita. Entonces ahí aparece el primer rol relevante del jefe, que es la definición del perfil. Después, recursos humanos hace el proceso de selección, del cual es, como dijimos antes, el responsable técnico, o sea, va a ser cumplir todos los pasos de un proceso de selección, y como resultado de la aplicación de todos esos procesos de selección, recursos humanos le entregará lo que nosotros llamamos, no sé, la carpeta de finalistas. Y ahí el jefe va a elegir entre la carpeta de finalistas. O sea que el rol del jefe es un rol combinado al principio, durante, participando o respondiendo preguntas de recursos humanos, y después en la parte final del proceso, porque es quien elige finalmente al candidato que se va a incorporar. Vamos a pasar a otra pregunta. ¿Qué medio de inducción de personal es más adecuado según su experiencia? Bueno, finalizado el proceso de selección, elegido por el futuro jefe el candidato que va a incorporar, hecho todo el proceso de incorporación, que ahí nuevamente participa recursos humanos, haciendo todos los aspectos legales de la incorporación, aparece una etapa que es fundamental en el desempeño futuro del nuevo colaborador, que es la etapa de inducción. La etapa de inducción se divide en dos partes, es decir, teóricamente se divide en dos partes, se puede hacer todo junto, pero hay que comprender que está conformado de dos partes que son bien diferentes entre sí. El proceso de inducción tiene una parte que es la inducción a la empresa, y que eso lo podrá hacer recursos humanos, o sea, explicar todo lo que tiene que ver con la organización, desde la misión, la visión, los planes estratégicos, en la medida que se puedan contar, digamos, o que estén definidos para ser compartidos con todo el personal, la historia de la empresa, el de dónde viene, a dónde va, no sé, los usos y costumbres, no sé, los feriados, todo lo que haya que explicar en relación con la empresa. Y después hay una segunda parte de la inducción que es fundamental, que es la inducción al puesto. Y esta parte de la inducción al puesto generalmente está a cargo del futuro jefe o ya del jefe directo. Ahora bien, hay empresas donde el que recibe el primer día al nuevo colaborador es el jefe directamente. Entonces, bueno, en estos casos el jefe debiera asegurarse si ya recursos humanos hizo esa inducción general a la empresa y si no va a tener que hacerla él. O sea que siempre hay que tener en cuenta que hay dos partes de la inducción. Y unos y otros, o tanto recursos humanos como el jefe, deberán asegurarse que el nuevo colaborador ha recibido las dos partes, la inducción a la empresa y la inducción al puesto de trabajo. Pasamos a otra pregunta. ¿Cómo explicar a los gerentes la importancia de los recursos humanos en una empresa? Bueno, acá nosotros trabajamos con un concepto muy interesante que llamamos el rol del jefe. El rol del jefe, si me permiten un comentario
digamos, de la vida, es como esa letra chica que uno tiene que leer antes de firmar un contrato de cualquier cosa, digamos. Cuando a una persona la ascienden a jefe por primera vez, o no sé, por segunda vez, o de jefe de menor nivel a jefe de mayor nivel, o lo que fuera, generalmente, no sé, se emociona, está contento, siente el reconocimiento, muchas veces esto viene acompañado por un aumento de sueldo, lo que fuera. Entonces la persona lo vive, es un momento de alegría y está bien que así sea. Pero ese momento de alegría de ser un nuevo jefe implica asumir una serie de responsabilidades. Y esa es la, entre comillas, letra chica que todos los jefes debieran de saber. Y eso nosotros la llamamos el rol del jefe. O sea, todo aquello que tienen que hacer los jefes por ser jefes, además de la tarea habitual que tiene que ver con su puesto de trabajo. No sé, un jefe de compras va a tener que ser responsable de las compras, pero además y al mismo tiempo va a tener que asumir una serie de responsabilidades con su equipo de trabajo. Y ahí aparece la respuesta de cómo explicarle al gerente la importancia de los recursos humanos. Es parte de su rol. No es que él solamente es el gerente de compras, el gerente de auditoría, el gerente de finanzas y únicamente tiene que estar ocupado de las compras, las finanzas, la auditoría o lo que fuera. Él, por ser gerente, al momento que lo nombraron gerente y asumió encantado y contento esa nueva responsabilidad, esos nuevos retos, asumió también ese rol del jefe. Por lo tanto, va a ser responsable, no sé, de elegir a su equipo, de evaluar el desempeño de su equipo, de distribuir tareas, de, no sé, de preocuparse por el desarrollo de las capacidades de su gente. Todo esto que lo que a veces uno lo llama sintéticamente, no sé, todo lo que tiene que saber de recursos humanos un jefe, digamos, ¿no? Pero todo eso que tiene que saber de recursos humanos un jefe, un gerente, está dentro de su rol. No es que lo tiene que saber como un extra, no, lo tiene que saber porque su rol de gerente implica que como gerente tiene que tener una serie de conocimientos y tiene que darle importancia a esos temas de recursos humanos. Voy a seguir con las preguntas, espero que no se me olvide ninguna o no se me escape ninguna. ¿Es útil revisar el perfil social del postulante o nos influye subjetivamente? Hay un concepto muy interesante que personalmente lo tengo en un libro que se llama Conciliar vida profesional y personal. Las personas, todos nosotros somos un todo. No somos una persona que viene a trabajar y una persona que se queda en casa. Nosotros venimos a trabajar con todo, con nuestra persona completa, con los problemas, con las alegrías, con las tristezas, con todo lo que tenemos. Evidentemente, cuando llegamos a trabajar, nos ponemos como el sombrero de trabajador y trabajamos, pero todo lo demás lo tenemos adentro. Entonces, esa división que a veces se quiere hacer de vida social y vida personal, como si fueran dos cosas diferentes, como si uno fuera, no sé, un desdoblamiento, es falso, porque las personas venimos a trabajar con todo lo que somos. Y cuando nos vamos a casa, también nos vamos con todo lo que somos, aunque cuando lleguemos a casa tratemos de no pensar en el trabajo, no sé, algunos lo hacen, otros no, pero bueno. Entonces, si bien un selector no le voy a sugerir que se ponga a perder tiempo, entre comillas, a hacer un seguimiento de la vida social de los postulantes. En el mundo actual, donde uno se mueve en las redes sociales, aparecen sin que uno busque ciertas cosas de tipo social de los postulantes. Y eso los postulantes lo tienen que saber. Entonces, si bien no es, yo no les voy a sugerir que utilicen tiempo en evaluar y buscar información sobre la vida social de las personas, tenemos que saber que la persona es un todo, o sea que tiene un perfil laboral y un perfil social, y que trabajando en las redes sociales especialmente, digo especialmente porque antes también uno se cruzaba con aspectos de la vida social antes de las redes sociales, pero hoy es mucho más frecuente. Bueno, evidentemente uno se va a ir encontrando con aspectos de la vida social y como la persona es un todo, en un todo se tendrán que considerar.
¿Cómo podemos adaptar los procesos de selección a los social media? Muy interesante. Los social media existen, llegaron, acá están, y seguramente en un futuro se podrán transformar en otra cosa, pero no van a dejar de estar. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser inteligentes e incorporar a nuestros métodos de trabajo, a nuestros métodos de trabajo, los social media. En selección suele ser la primera aplicación que se le sugiere a las personas para incorporar los social media en los métodos de trabajo. Por lo tanto, deberán definirse políticas e incorporar los social media como una herramienta más, como una parte más de un proceso de selección. O sea que el proceso de selección, que tiene una serie de pasos, deberá incorporar en los pasos a los social media. ¿Por qué se habla de talento en relación con selección por competencia? Bueno, la palabra talento, si uno la ve estrictamente solo en su significado en el diccionario, puede llegar a ser un concepto paralizante, no sé, porque pareciera ser que talento es algo que se tiene o no se tiene y que es casi como, no sé, como algo que nos vino y que, no sé, se tiene o no y si lo vemos solamente así, es casi como un GIF, por así decirlo. No sería muy como conveniente, digamos, tenerlo en cuenta. Evidentemente el concepto de talento es un concepto interesante y no lo vamos a trabajar desde la definición en sí misma del diccionario, sino le vamos a dar como un significado más amplio. Bajo este significado más amplio que vamos a tener en cuenta para talento, podríamos decir que el talento considerado dentro de la metodología de competencias debería de estar conformado por ese conjunto de capacidades que tiene una persona en relación con un puesto de trabajo. Entonces, el talento para llevar a cabo una gestión estaría compuesto, no sé, por conocimientos, por competencias, por la motivación, por los valores, etcétera. Dándole al concepto de talento este concepto más amplio, deberíamos de estas competencias abrirlas a su vez en partes y bueno, allí estaríamos relacionando talento con competencias. Si nos quedamos, insisto, solo con la definición de talento como que algo que es casi como un don que uno tiene o no tiene, esto sería un concepto muy limitado que no nos sería de utilidad para un manejo organizacional en relación con los recursos humanos. ¿Cómo se descubre ese talento mediante una entrevista? Bueno, el talento, entonces, con esta definición que estamos haciendo, digamos, de que está compuesto por una serie de elementos y que lo dividimos en partes, en la entrevista lo que vamos a analizar son las partes, porque de nuevo, si no, nos quedaríamos como en una observación, perdonen la palabra que voy a usar, pero casi mística. Pareciera ser que el talento está o no está y que tenemos como una capacidad así también como un don de verlo o no verlo. En cambio, si el talento uno lo divide en partes y yo para reconocer el talento en una entrevista lo voy a tener que reconocer en sus partes que lo componen, ahí se transforma en algo evaluable. Es decir, cuando yo trabajo en recursos humanos y soy un profesional de recursos humanos y me desempeño de acuerdo a las buenas prácticas, siempre voy a tener que contar con herramientas que me permitan medir los conceptos que quiero evaluar. Porque si no, lo voy a transformar en algo de nuevo casi mágico que yo como evaluador voy a estar diagnosticando, digamos. Y eso no es profesional y eso no es de las buenas prácticas. Las buenas prácticas indican que un profesional, para ser un buen profesional, va a tener herramientas para pedir cada cosa. Entonces, en la entrevista vamos a descubrir ese talento midiendo esas partes que componen el talento. En el caso de las competencias, y como dijimos antes, igualmente de los valores, ese talento lo vamos a observar en los comportamientos que vayamos desentrañando en el relato que nos va haciendo el entrevistado. ¿Cómo identificar personas con alto potencial? ¿Qué herramienta aplicar? Bueno, el alto potencial de nuevo suele ser también
casi una trampa como el talento. Entonces, de nuevo, ¿qué es el alto potencial? Creo que tenemos que empezar por ahí. ¿Es un alto potencial de aprendizaje? En ese caso, vamos a medir la capacidad de aprendizaje. ¿Qué es un alto potencial para asumir grandes desafíos, grandes retos? ¿Qué es un alto potencial para trabajar bajo mucha presión? ¿Qué es un alto potencial para ocupar más responsabilidades? Entonces, siempre ese alto potencial hay que definirlo en relación a un qué, a un cómo, a un algo. Y entonces a partir de ahí se hace medible. Porque si no, medir el alto potencial como un concepto en abstracto, de nuevo nos puede llegar a quedar como algo que puede ser opinable o como algo que puede ser un atributo que un selector tiene y que de alguna manera lo va a tornar en arbitrario. Entonces, lo mismo que decíamos antes para medir el talento, aplicamos para medir el alto potencial. Lo especificamos, lo dividimos en partes y ahí lo vamos a poder evaluar. La formación, ¿es un medio para retener el talento exitosamente? Bueno, cuando una persona está trabajando en la organización, muchos quizás sostienen esto, digamos, que para retenerlo hay que darle mucha capacitación. Esto dicho así es falso, digamos, porque no es ni bueno para la persona ni bueno para la empresa, digamos. La formación desde la mirada organizacional solamente debiera impartirse, planearse e impartirse en relación con aquello necesario para alcanzar la estrategia. Por lo tanto, la formación, el plan de formación que una organización vaya a implementar no tendrá que ser con un propósito de retener a los colaboradores que tiene trabajando, sino que tendrá que ser con un propósito de que esos colaboradores que están trabajando estén formados, estén preparados para alcanzar la estrategia organizacional. Por lo tanto, la formación no es una retención, como tampoco lo suele ser la remuneración. Es decir, para retener a las personas, para retener el talento, lo que hay que hacer son otras acciones que tienen que ver con el desarrollo de las personas en sus puestos de trabajo, pero a su vez un desarrollo en los puestos de trabajo en función de la estrategia organizacional. Entonces ahí es donde se da esa ecuación ganar-ganar que hace que sea bueno para la organización y bueno para las personas. Evidentemente la retención del talento siempre se hace con una ecuación ganar-ganar. Tiene que ser bueno para todos. ¿Qué herramientas se pueden usar para identificar el talento? Bueno, las herramientas que se usan para medir y para identificar el talento son específicas, digamos, como el nombre lo indica, digamos, herramientas que me van a dar un resultado específico. ¿Qué es una herramienta dentro de recursos humanos? Una herramienta dentro de recursos humanos son, no sé, métodos, procesos, cuestionarios, etcétera, que van a servir para un propósito específico, digamos. O sea que en definitiva es lo mismo, no sé, que uno tiene una herramienta para trabajar, para hacer carpintería, bueno, pero acá herramientas para administración y recursos humanos. Entonces, ¿qué herramientas utilizaríamos en una entrevista? Por ejemplo, podríamos estar utilizando la entrevista estructurada, que es un tipo de entrevista que me propone una serie de preguntas para poder medir aquello que necesito medir en una entrevista. También se puede identificar el talento a través de los assessment centers. El Assessment Center es una herramienta situacional sumamente interesante en la medida que de nuevo se esté utilizando para medir lo que necesito medir. Entonces, el Assessment Center tiene que ser diseñado a medida de la organización en función de las competencias, en función de la estrategia que quiero alcanzar. Entonces,
Para identificar el talento voy a tener, resumiendo, la entrevista estructurada, también vamos a tener el Assessment Center con algo que se llama el manual de assessment. También podemos identificar valores a través de otra herramienta que se llama el manual de valores, o sea que siempre disponiendo o diseñando una herramienta específica para medir aquellos conceptos que necesito o que he identificado como el talento. ¿Qué es el Assessment Center Method? ¿En qué caso se recomienda utilizarlo? Bueno, el Assessment Center Method es una herramienta de hace mucho tiempo de existencia que se usa también mucho en el área organizacional. Es de tipo situacional, o sea que un grupo de personas resuelve una serie de situaciones que tengan que ver con sus puestos de trabajo, por eso se llama situacional. No hacer algo que no sé, que no tenga nada que ver con un puesto de trabajo. No sé, si estoy evaluando ingenieros, no le voy a hacer diseñar una estrategia de equipo de fútbol, sino algo que tenga que ver con el puesto a desempeñar por el ingeniero. Entonces, eso significa situacional. Ahora, en selección, es decir, el Assessment Center es situacional, mide competencia o mide personalidad, si no estamos hablando de competencias, pero en el presente se dice que mide competencias o se diseña para medir competencias. Y tiene muchos o múltiples usos. En selección, que es básicamente el tema que nos convoca hoy, se recomienda la utilización del Assessment Center para niveles iniciales, es decir, niveles iniciales que pueden ser graduados universitarios, pero no se propone el Assessment Center en selección para niveles gerenciales, pero no porque no sirva la herramienta, sino porque la herramienta es de aplicación grupal y, en mi opinión personal, y en nosotros aquí en la firma, no nos parece que sea ético en una evaluación grupal, en un proceso de selección, sentar en una misma evaluación a gerentes que hoy estén trabajando en distintas empresas. Pero no por la herramienta en sí, sino por no exponer a estos gerentes a que los otros que están allí se enteren que están participando en un proceso de selección. Entonces, en selección, el Assessment Center se recomienda para niveles iniciales o personas jóvenes. Evidentemente, como herramienta de medición de competencias y comportamientos, dentro de una organización podría estarlo utilizando para otros niveles. ¿Hay un límite en la cantidad de personas para participar en un assessment? Bueno, un assessment tiene como una cantidad mínima y una cantidad máxima, digamos. Una cantidad mínima porque si yo no puedo hacer un assessment entre dos personas, porque no voy a tener mucho material para interactuar. Entonces, en general, uno dice que el mínimo es entre 5 y 6 personas, o sea, un grupo con una cantidad de personas que me permita que exista alguna interacción entre ellos. Y en cuanto al máximo, también hablamos de un límite, no sé, 10, 12 personas, podría ser alguno más, pero 12 solemos marcarlo como número límite, porque hay que observar el comportamiento de estas personas. Y si el grupo es muy grande, esa observación se va a ver limitada. Además, si el grupo es muy grande, la interacción entre los grupos, entre las personas también se va a ver limitada. Por lo tanto, si hay que evaluar, no sé, 20 personas, lo ideal es hacer 2 grupos de 10. ¿Cuál puede ser? A ver, no, para acá. ¿Podemos tomar como talento a la proactividad del candidato y las ganas de aprender? Sí, por supuesto. Es una pregunta que, bueno, que tiene un poquito que ver con el tema anterior que estuvimos viendo, pero me parece interesante tenerlo en cuenta. La proactividad es una competencia, nosotros la llamamos, la proactividad en nuestro diccionario está dentro de la competencia iniciativa, pero evidentemente la proactividad y la capacidad de aprender es parte del talento desde ya. Y también es una de las capacidades que puede ser medida en un assessment para ir relacionando las preguntas y los temas. Evidentemente la proactividad y la capacidad de aprender también puede ser medida en un assessment. A ver, ¿se pueden descubrir competencias mediante el assessment? Sí, se pueden descubrir competencias que se están evaluando y se pueden descubrir otras competencias. También el assessment es muy interesante para medir valores. Entonces, el Assessment Center es una herramienta fenomenal que me permite medir competencias, que me permite medir valores y generalmente uno diseña un ejercicio, no sé,
o varios ejercicios para medir 4 competencias en el assessment, 4 o 5 competencias, que es lo que uno a lo mejor se focaliza en medir en un assessment, pero sin pensarlo, sin quererlo, el participante o los participantes van a poner en juego otras competencias y entonces, además de las 4 o 5 que nosotros queremos evaluar, vamos a descubrir comportamientos de más competencias. Esto es lo que la experiencia indica. ¿Quiénes intervienen en un assessment y qué roles tiene cada uno, digamos, o presentan cada uno? Bueno, en un assessment están los participantes, o sea, las personas que se tienen que evaluar, pero existen otros roles del equipo evaluador. Es decir, generalmente uno identifica 2 roles que los abre en 3, digamos. Es decir, por un lado está el administrador, que es el que va a dirigir el assessment. Puede ser una experiencia, puede ser una persona de recursos humanos, puede ser un consultor que está haciendo ese rol, pero generalmente es una persona, el administrador es una persona con bastante experiencia en administrar los assessments, digamos, o sea que el administrador va a ser quien dirige el assessment, quizás fue también quien participó en la preparación anteriormente y cumple ese rol, digamos, el de dar la bienvenida, etcétera, y el de marcar los tiempos, o sea, va dirigiendo toda la actividad. Y también él va a observar. Y después tenemos los otros roles que son los observadores y que podríamos estos observadores dividirlos a su vez en 2. Es decir, el observador asistente, que va a ser alguien que va a estar asistiendo al administrador. Si hay un problema, si pasa cualquier cosa, digamos, el administrador, el observador asistente asiste al administrador. También de paso se va preparando para ser administrador en un futuro. Y otro rol muy interesante es lo que llamamos el observador pasivo. ¿Y por qué digo que es muy interesante? Porque nosotros podríamos asignarle al futuro jefe este rol de observador pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Lo entrenamos al futuro jefe para ser observador, pero él no participa en el assessment, está como fuera de escena, ya visible para los participantes, pero como fuera de escena observando qué es lo que pasa durante el assessment. Este observador pasivo tiene que recibir algún entrenamiento para saber qué es lo que tiene que mirar. Pero es muy interesante y la experiencia indica que cuando los futuros jefes empiezan a participar en los assessments, después van a querer usar este método para sus futuras selecciones porque es muy interesante. ¿Cuál puede ser la consecuencia de no utilizar bien una herramienta? Bueno, como en todas las cosas, puedo obtener un efecto o un resultado no deseado. No sé, pongamos un ejemplo hogareño, digamos, si yo en mi casa o en mi hogar utilizo una herramienta inadecuada para hacer una tarea X, es posible, no sé, que ocasione, no sé, un destrozo de una pared, por así decirlo. Bueno, en recursos humanos a veces no son cosas tan obvias o tan evidentes, pero lo que se obtiene es un resultado no deseado. Entonces, utilizar una entrevista y pensando que estoy evaluando competencias, utilizar preguntas hipotéticas, bueno, el resultado que voy a obtener es que no evalué las competencias. Evidentemente, a lo mejor no rompí nada, pero lo que hice fue hacer una entrevista, creer que evalué competencias y el resultado que tengo es que no evalué las competencias. Entonces, evidentemente, usar mal una herramienta es no obtener el resultado que quiero obtener. Al comenzar un proceso de selección, ¿cuáles deberían ser mis herramientas? Bueno, yo para empezar un proceso de selección, primero tendría que tener definidos los pasos que voy a hacer. Y no todas las selecciones son iguales. Es decir, si yo voy a seleccionar un gerente, los pasos que voy a hacer no van a ser los mismos que si tengo que seleccionar un junior. O sea que primero tendría que tener una idea de los pasos. Una vez que yo tengo una idea de los pasos, debería de tener, no sé, el perfil de la búsqueda y junto con el perfil de la búsqueda voy a necesitar, si estoy trabajando con competencias, voy a necesitar el diccionario de comportamientos y el diccionario de preguntas. O sea, el perfil me va a decir qué competencias son requeridas para ese perfil y en qué competencias y en qué grado.
Y a partir de ahí, la herramienta que voy a utilizar va a ser el diccionario de comportamientos y el diccionario de preguntas. Si cuento también con la entrevista estructurada, que como dije antes es una herramienta recomendada para hacer selección, entonces yo tendría la entrevista estructurada y el diccionario de comportamientos. También y previamente voy a definir si voy a hacer o utilizar la herramienta de assessment o no. Si voy a utilizar la herramienta de assessment, sería conveniente tener un manual de assessment. Y si decidí evaluar valores personales en selección, cosa que en este contexto actual se recomienda mucho, sobre todo el contexto actual latinoamericano, en ese caso tendría que contar con un manual para detectar valores personales. O sea que primero tengo que saber los pasos, qué es lo que voy a elegir, qué es lo que estoy buscando, digamos, si un nivel gerencial, un nivel intermedio, un nivel de analista o de junior, y a partir de ahí, una vez que sé lo que tengo que buscar y los pasos, tener las herramientas preparadas para empezar a trabajar. ¿Cuántas preguntas por competencia son suficientes para evaluar al candidato? Nosotros cuando preparamos los diccionarios de preguntas y cuando preparamos la entrevista estructurada, siempre preparamos 4 preguntas. Las repreguntas se consideran dentro de la misma pregunta, o sea que no es una pregunta y sus repreguntas y ahí tengo las 4, sino 4 preguntas diferentes. Ahora bien, cuando ya estoy en la entrevista, es posible que con una pregunta y sus repreguntas yo ya tenga toda la información. Entonces, si yo ya tengo toda la información y que para evaluar la competencia con una pregunta, con sus repreguntas, no necesito hacer las 4 preguntas. Pero ¿por qué uno tiene que tener preparadas varias preguntas? Para que a lo mejor, no sé, uno le hace una pregunta a una persona y le dice, bueno, dígame quién en su empresa o en su área de trabajo, no sé, hace el planeamiento del sector. Y la persona me puede contestar que la hace otra persona, no él, y esto no significa que él no tenga la competencia planificación. Entonces, por eso es que uno tiene que tener varias preguntas preparadas para poder, frente a un no sé, uno le preguntó quién es el responsable de la planificación en su área, y me contesta que él no, que otra persona. Entonces, ese no a una primera pregunta me va a permitir desplegar una segunda pregunta sobre un segundo tema diferente que me permite evaluar la competencia en el ejemplo que estoy dando, planificación. Entonces, tengo preparada varias preguntas, nuestra sugerencia es 4, pero no necesariamente voy a usar todas las preguntas durante la entrevista. ¿Qué estrategia puede utilizar la universidad para seleccionar a sus estudiantes? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Las universidades en general evalúan conocimientos en los estudiantes en sus exámenes de ingresos. No suelen evaluar competencias, digamos. Sin embargo, una vez hice un proyecto para una universidad, no de mi país, de otro país, podría ser muy interesante que al momento de ingreso, si bien no como un filtro para no ingresar, pero sí que evalúen las competencias de sus estudiantes y ofrecerles, además del desarrollo académico habitual para obtener el título universitario, algún plan de desarrollo adicional de competencias de acuerdo a las competencias más usuales o más frecuentes en la profesión que la persona está estudiando. Entonces creo que la combinación de tener en cuenta las competencias de las personas con los conocimientos, que es lo que habitualmente la universidad despliega, o sea, despliega una currícula en materia de conocimientos, que paralelamente, quizás como extracurricular, poder estar ofreciendo también competencias. Pero en ese caso mi sugerencia sería tener en cuenta las competencias que tienen que ver con la profesión más frecuentemente. ¿La identificación del talento es responsabilidad de recursos humanos o debe existir otro departamento? Bueno, este tema también se relaciona con algo que estamos viendo o que estuvimos viendo y quizás con lo que yo empecé este conversatorio. El talento, como las competencias, deben estar en relación con algo, y ese algo en la organización es la visión y la estrategia.
Por lo tanto, ¿qué talento, qué talento hace falta? Deviene de la visión y la estrategia, no deviene de lo que le parezca a una persona o a otra, no deviene de lo que le parezca ni al gerente de recursos humanos ni al gerente de la fábrica. Va a devenir, va a estar relacionado con la estrategia y la visión. Esto es muy importante que se tenga en cuenta porque las organizaciones, todas, de todo tipo, sea una ONG o una organización con fines de lucro, sea el gobierno de la ciudad o el gobierno del país, siempre tiene una visión y una estrategia que alcanzar. Por lo tanto, los talentos necesarios en todos sus niveles van a tener que estar en relación con esta estrategia y no con lo que le parezca a uno o a otro. No es digamos, una prerrogativa que tiene un nivel de decidir qué es talento y qué no es. Una vez que se ha definido cuál es el talento organizacional que hace falta para los determinados puestos de trabajo, esto se hace a través del modelo de competencias, no se hace a través de otra herramienta, sino a través del modelo de competencias, relacionada con el Balance Scorecard, cuando también se trabaja con estas herramientas. Bueno, una vez que se tiene este panorama, a partir de allí posiblemente sí tenga un rol activo recursos humanos, porque es el que va a manejar el lenguaje, las competencias, etcétera, etcétera, y armar el modelo. Pero no en base a lo que le parece a recursos humanos que debe ser, sino en base a lo necesario para alcanzar la visión y la estrategia. Y eso sí, habitualmente recursos humanos participa, pero no es el que lo define, sino el que define cuál es la visión y la estrategia, es la máxima conducción de la organización, generalmente con alguna participación o no de accionistas o lo que fuera, según el tipo de empresa. ¿Cuál es el límite para las preguntas sobre la vida privada de un postulante? Muy interesante esta pregunta, porque también sobre esto hay como mitos y verdades, ¿no? Hace un rato yo hacía un comentario respecto a que las personas somos un todo, es decir, que somos personas que tenemos un aspecto laboral, un aspecto social, un aspecto personal, es decir, somos un todo y este todo es lo que vamos cumpliendo nuestros roles, digamos, pero cuando vamos cumpliendo nuestros roles no dejamos esa otra parte del todo en casa, sino que la vamos llevando con nosotros. Ahora bien, en una entrevista se pueden evaluar partes del todo, ¿no? O sea que en una entrevista yo podría estar evaluando el perfil laboral y algo del perfil personal. Por lo tanto, yo podría estar haciendo preguntas de tipo personal. Pero siempre, voy a usar una expresión que usamos mucho nosotros acá entre nosotros, pero siempre se puede preguntar sobre lo que se llama del perfil personal público, o sea, aquellas cosas de tipo personal, pero que yo hago en público. Voy a poner un ejemplo para que se entienda qué es lo que quiero decir. Si yo le pregunto a una persona, no sé, qué tipo de cine le gusta o si va al cine, estamos hablando de un perfil público, porque habitualmente, no sé, yo voy al cine en mi vida privada, a lo mejor, no sé, voy con mi esposo o podría ir con una amiga o con dos amigas, entonces es mi vida privada, pero lo estoy haciendo a un cine donde junto conmigo fueron otras, no sé, 100 o 200 personas más, entonces no lo estoy haciendo en mi vida privada íntima. Entonces yo creo que las preguntas sobre la vida privada podrán hacerse sobre todo aquello que uno hace dentro de la vida privada, pero que es el perfil privado público. Y creo que no está permitido y que va reñido contra la ética y las buenas costumbres, preguntar sobre la vida privada íntima, o sea, lo que uno hace en su casa cuando cierra la puerta. Entonces, yo creo que la vida privada se compone de esas dos partes y nuestro todo, digamos, está compuesta por todas esas partes, pero el entrevistador podrá preguntar por la vida laboral, por la vida estudiantil, por la vida académica, por la vida personal pública, o sea, todo lo que las personas hacemos en nuestra vida privada, pero a la vista de otros. ¿La evaluación 360 es una herramienta complementaria o es definitiva para medir competencias? Y tenemos por acá otra pregunta también sobre la 360 que dice si la 360 se puede utilizar para cualquier tipo de organización. Bueno, la evaluación 360 de nuevo es otra herramienta fenomenal, es una muy buena herramienta.
Evidentemente no es para selección, desde ya, es para evaluar personas que están ya trabajando en la organización. Ahora bien, es una herramienta, como decíamos, interesantísima, fenomenal, muy recomendada. Pero yo creo que para utilizar la 360, primero hay que haber implementado otras cosas. Es decir, para utilizar la 360 yo primero tendría que haber implementado, no sé, una evaluación vertical. O sea, que la organización ya esté trabajando con una evaluación por objetivos, que la organización ya esté trabajando, no sé, o con una evaluación que surja de balance, que la organización mida competencias, que tenga un modelo de competencias, que exista una cultura de evaluar comportamientos, que las personas estén acostumbradas a que las evaluaciones y la retroalimentación de su evaluación se hace a través de la observación de comportamientos. Y cuando ya esta cultura existe, o sea que todos en la empresa saben evaluar un comportamiento, o sea, los jefes y todos los niveles, y existe una cultura de trabajar en base a esta forma de medir, entonces ahí la organización estará madura para aplicar una 360. ¿Para qué tipo de organización? Para todo tipo de organización. Ahora, ¿para qué niveles dentro de la organización? Yo creo que la 360, de nuevo, es una herramienta muy buena, pero la estaría aplicando a los niveles más altos. Requiere una fuerte involucración de horas, requiere una serie de pasos a dar, que bueno, hacerlo totalmente masivo, hacerlo a toda la organización puede tornarlo no adecuado y volverse como un boomerang y lograr un efecto no deseado, como decíamos antes, de cuando una herramienta no se aplica bien. ¿Qué ventajas y desventajas existen entre la evaluación de 360 y la de 180? La 180 puede ser un paso previo para la 360, es decir, cuando nunca se aplicó 360, se podría sugerir a una empresa aplique una 180, o sea, no ponga en una primera etapa a los subordinados, haga los niveles superiores y los pares. Entonces hace una 180 y como un primer paso para después llegar a una 360. También podría por cultura quedarse solamente en una evaluación de 180, digamos. O sea que son herramientas diferentes, ambas son muy interesantes y bueno, habrá que ver cuándo es mejor usar cada una, digamos. Pero creo que hay que tener en cuenta que son dos herramientas, que las dos son muy buenas, que las dos son muy interesantes y habrá que ver en qué momento de la organización aplicar cada una. ¿Cómo lograr una implementación de evaluación 360 exitosa? Bueno, para que la 360 funcione bien, y conozco casos de empresas donde el efecto no deseado ha sido tan difícil que los ha, no sé, complicado por periodos de más de 5 años, o sea que hay que prestar mucha atención y aplicarla bien, porque las consecuencias se pueden medir en años, las consecuencias negativas de una mala aplicación. Para que sea exitosa la aplicación de la 360, hay que tener un modelo de competencias y hay que tener cultura de competencias. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el mundo no debe tener dudas de cómo se miden los comportamientos. Todo el mundo debe de saber cómo se observa comportamientos. Todo el mundo debe de entender que la observación de comportamientos es binario. Un comportamiento está o no está. No que a mí me parece que está y es subjetivo. Es decir, el comportamiento es algo que está o no está, se hizo o no se hizo. Entonces, una vez que se implementó este modelo de competencias en base a comportamientos, con los diccionarios de comportamientos, etcétera, y todo el mundo lo maneja, y todo el mundo lo entiende, y todo el mundo lo sabe de qué se trata, y lo sabe medir, ese es el momento para aplicar la 360. Porque en caso contrario, la 360 puede ser un vehículo para otras cosas, y entonces una herramienta que es fenomenal produce un efecto no deseado. ¿Qué competencias son evaluadas en candidatos sin experiencia y cómo? Y tenemos otra que dice qué competencias son evaluadas en candidatos sin experiencia. O sea que tenemos dos competencias y cómo, prácticamente las mismas. Acá hay que tener una cosa interesante en cuenta antes de contestar la pregunta. Las competencias están en todas las personas.
Un niño de 3 años tiene competencias y un niño de 5 años tiene competencias. Es decir, un niño que no sabe leer y escribir puede tener competencias. Un niño que no sabe leer y escribir puede tener delegación, puede tener iniciativa, puede tener, no sé, puede compartir, puede colaborar. O sea que las competencias no implica haber trabajado. Muchas veces con los jefes, ¿no? Ya cuando tienen años de experiencia, y bueno, dice, pero ¿cómo vas a saber delegar si nunca fue jefe? No, hay personas que nunca trabajaron y saben delegar. Entonces las competencias tienen que ver con los seres humanos. Los modelos de competencias tienen que ver con las organizaciones. Pero nosotros las personas, aunque nunca hayamos trabajado, podemos tener competencias. Podemos no, tenemos competencias. Unas sí, más altas, otras más bajas. Pero todas las personas, aún los niños, tema del cual no me voy a referir, no voy a hablar de los niños, porque estamos aquí hablando del tema organizacional, pero simplemente hago la referencia. Los niños también tienen competencias. Entonces, y por supuesto no trabajaron y muchas veces aún las tienen aún antes de que hayan aprendido a leer y escribir. Por lo tanto, las personas tienen competencias. ¿Cómo las medimos en jóvenes sin experiencia? No las medimos haciendo preguntas sobre el ámbito laboral, pero podemos observar competencias en su desempeño académico, en su desempeño estudiantil, en si los jóvenes, no sé, practican un deporte, no si juegan a algo con los amigos, sino practican algún deporte federado con alguna regularidad. Entonces, en los comportamientos de las personas sin experiencia en otros ámbitos, uno evalúa comportamientos y esos comportamientos nos van a dar competencias, aún aquellas competencias que uno dice solamente tienen que ver con lo laboral. No, las competencias tienen que ver con las personas y uno las despliega en distintos ámbitos. ¿Es cierto que siendo estudiante se ingresa a trabajar en el área? A ver cómo es esta pregunta. ¿Es cierto que siendo estudiante se ingresa a trabajar en el área hard de recursos humanos? Yo creo que siendo estudiante podrá entrar a trabajar en cualquier área de recursos humanos, en un área, no sé, más hard como podría ser remuneraciones o liquidación de salarios, o en un área más soft como podría ser, no sé, asistente, trainee o analista de selección, o trainee o analista de, no sé, de formación. Yo he visto en muchísimas empresas clientes tomar pasantes de recursos humanos para ayudar, no sé, en formación justamente, ¿no? O sea que no, en realidad se puede ingresar en cualquier área. ¿Cómo podemos definir un modelo de competencia? Bueno, un modelo de competencia se define siempre para alcanzar la visión y la estrategia. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta la visión y la estrategia y, por supuesto, trabajar en un taller con el número 1 y los que conducen la organización. El modelo de competencia no se hace desde recursos humanos. Los jefes piden la evaluación para decidir despedir al personal. ¿Qué hacer? Bueno, esta pregunta es interesante porque tiene que ver con algo que hablamos antes, que es el rol del jefe. El rol del jefe implicará despedir gente en algunas circunstancias. Evidentemente, un jefe en algunas circunstancias va a tener que despedir a un colaborador. Pero un jefe que cumpla el rol del jefe va a tener que saber evaluar personas, seleccionar su equipo, etcétera, etcétera, como parte de su rol. Evidentemente, si un jefe considera que las evaluaciones son solo para despedir gente, evidentemente en la organización en la cual esto sucede, creo que se está trabajando mal desde el número 1. Y se está trabajando mal porque evidentemente no se ha comprendido el rol del jefe, y el rol del jefe no parte de los jefes intermedios, sino el rol del jefe parte desde el número 1. Creo que habría que empezar por explicarle al número 1 de la organización que él como número 1 tiene una serie de responsabilidades como conductor de esa organización. El concepto del rol del jefe aplica desde el presidente de la compañía para abajo.
Gracias a todos y nos vemos pronto.